Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión del curso de Física General 1, Laboratorio. En esta sesión vamos a hablar acerca de la incertidumbre. ¿Okay? Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Con respecto a la sesión de hoy, ¿verdad? Corresponde propiamente a, como les decía, evaluación de la incertidumbre, las metas de aprendizaje, ¿verdad? Reconocer las posibles fuentes de incertidumbre en una medición, diferenciar entre una medición directa e indirecta y las consecuencias que esto trae en los cálculos de las incertidumbres y aplicar conceptos estadísticos de semanas previas como la desviación estándar muestral para la resolución de los instrumentos. Ok. Anteriormente, pues habíamos hablado de la medición como un patrón muy general, ¿verdad? Habíamos hablado del por qué medimos o la necesidad de medir específicamente. Y pues en esta sesión vamos a formalizar un poco más el concepto. ¿Okay? O sea, vamos a decir entonces que de acuerdo a la guía para la expresión de la incertidumbre de medida, GOM, ¿verdad? La medición es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar un valor de una magnitud. Asimismo, dicha guía dice que el objetivo de la medición es determinar el valor del mensurando, ¿verdad? Esto es el valor de la magnitud particular bajo medición. O sea, por lo tanto, ¿verdad? Es importante establecer que la medición va a comenzar con un patrón adecuado de el mensurando, del método de medida y del procedimiento de medida, ¿no? Por ejemplo, ¿será posible que nosotros pudiéramos medir la distancia de la Escuela de Ciencias Naturales al gimnasio del TEC con una regla? ¿Es posible, chicos? No, profe. No, ¿verdad? Me va a dar muchísimo porcentaje de error, ¿verdad? Porque los métodos de medición no son los correctos, porque el mensurando no es correcto, el procedimiento de medida puede que sí sea correcto, pero eso me va a generar muchísimas fuentes de error. ¿Ok? En otras palabras, entonces, nosotros lo que podemos decir es que la medición es un proceso básico de la ciencia en el cual se da una comparación entre un patrón seleccionado, que es la unidad de medida, con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, es decir, el mensurando, para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. ¿Ok? Entonces, existen mediciones dimensionales que, que se pueden realizar, que pueden ser directas o indirectas, ¿verdad? Yo puedo tener mediciones directas o mediciones indirectas. Vamos a empezar hablando de las mediciones directas y después vamos a trabajar con las mediciones indirectas. Denme un segundito antes de continuar, por favor. ¿Okay? Vamos a comenzar entonces a hablar de lo que corresponde a mediciones directas. ¿Okay? Una medición directa va a ser toda medición que se realiza con la ayuda de un instrumento, ya sea analógico o digital. Los instrumentos analógicos van a ser aquellos que se mueven con ayuda de una aguja, ¿verdad? Son más obsoletos por lo general que los digitales y depende de la escala,
Así puede realizar las mediciones el instrumento. Los instrumentos digitales van a ser todos aquellos, ¿verdad?, que utilizan tecnología de microprocesadores para realizar la medición en lugar de los métodos mecánicos utilizados por los instrumentos análogos. El hecho de que yo mida con un instrumento analógico digital y pueda visualizar el valor de la medición de una vez, me da como resultado una medición directa. ¿Okay? ¿Hay dudas hasta aquí? Chicos. No, profe. Ok. ¿Y los demás? De mi parte tampoco, profe. De mi parte tampoco, profe. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿recuerdan el Smart Timer? Sí, profe. ¿Eso es analógico o es digital? Sería digital, profe. Digital, exactamente. ¿Recuerdan cuando ustedes van al médico y los pesan con una balanza de pesas que las ajustan? Ajá, ¿Eso es digital o es analógico? analógico. Analógico, exactamente. Muy bien. ¿Ok? Esto entonces nos lleva propiamente pues al concepto de incertidumbre. La incertidumbre en realidad, de acuerdo a cómo lo define la GOM, ¿verdad? Es, refleja la imposibilidad de conocer exactamente el valor del mensurando, ¿verdad? En otras palabras, en realidad entonces es un parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuidos al mensurando. O sea, en otras palabras, lo que nos va a decir la incertidumbre es en qué intervalos se encuentra mi medición para, o los resultados de mi medición más bien para que sea un valor completamente razonable. ¿Ok? Este concepto de incertidumbre lo que nos va a indicar en realidad pues es como esa duda o esa falta de consistencia, ¿verdad? Del resultado, esa falta de veracidad. Una vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de error y se han aplicado todas esas correcciones oportunas, ¿verdad? Eh, la incertidumbre también va a ser sumamente útil porque nos va a dar una idea de la calidad del resultado. ¿Okay? Nos va a decir si ese resultado se encuentra dentro de un valor verdadero o dentro de un valor permitido. ¿Okay? En la práctica, ¿verdad? Van a existir numerosas fuentes posibles de incertidumbre en una medición, ¿verdad? Por ejemplo, la definición incompleta del mensurando. Esto lo que nos quiere decir es que realizamos una medición, ¿verdad? Pero no la logramos terminar de medir y podemos hacer una aproximación y por lo tanto, pues eso nos va a generar incertidumbre. Realización imperfecta de la definición del mensurando, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, entonces no realizamos correctamente o no tenemos una técnica adecuada para la toma de datos, muestras no representativas del mensurando que nos haga a nosotros decir que estamos frente a una aproximación o que en realidad el comportamiento con esos datos que tenemos ahí, pues van a tener un comportamiento, por ejemplo, lineal y luego cuando se toman más datos nos damos cuenta que ese valor en realidad tenía otro comportamiento, que ese fenómeno tenía otro comportamiento. Conocimiento incompleto de los efectos de las condiciones ambientales sobre la medición o medición imperfecta de dichas condiciones ambientales. Por ejemplo, si tenemos instrumentos que son sumamente sensibles a la humedad, ¿verdad? Y son traídos a Costa Rica
y no los calibramos de manera correcta, nuestro toma de mediciones nos va a dar un error muy significativo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esos detalles. Lectura sesgada de los instrumentos analógicos por parte del técnico de resolución, ¿verdad? No vamos a tener unos datos realmente precisos ni exactos, ni reales con respecto a las mediciones si nosotros no hacemos una lectura correcta de la medición. Si, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estoy midiendo, no coloco los instrumentos a la altura de mis ojos y los coloco a un costado y trato de dar un resultado, trato de reportar un resultado de medición para eso me va a dar una lectura sesgada de la información, ¿verdad? Finita del instrumento de medida o umbral de discriminación. Mira, se me cortó. ¿Será que no me cortó? No. Valores finitos del instrumento de medida o umbral de discriminación, ¿verdad? Es, por ejemplo, si yo entonces trato de determinar una medición con un instrumento finito de medición, o sea, si para una balanza con capacidad máxima de 5 kilogramos, trato de medir un cuerpo que en realidad tenga una masa de 6.5, voy a entonces ahí tener valores que no me van a permitir reportar mi información de manera correcta. Ok, valores inexactos de patrón de medida o de los materiales de referencia. Si conozco de hecho cuáles son las condiciones de los materiales, podría entonces afectar el valor de mi mensurando, ¿verdad? Valores inexactos de constantes y otros parámetros tomados de fuentes externas y utilizados en el algoritmo de tratamiento de los datos. Si yo entonces no tomo en consideración de manera correcta estos valores de estos parámetros o de información suministrada por otras personas, me puede dar un error significativo. Aproximaciones o hipótesis establecidas en el método y en el procedimiento de medida. Por ejemplo, si yo determino que un terreno es exactamente igual al otro y no lo compruebo, no hago las mediciones y tomo hipótesis y tomo aproximaciones acerca de un terreno con respecto al otro, evidentemente pues esto me puede dar incertidumbres bastante considerables y variaciones en las observaciones repetidas del mensurando en condiciones aparentemente idénticas. Ok, eso es que yo determine, por ejemplo, que la línea de un tren tiene exactamente las mismas mediciones durante el día y la noche y por lo tanto no me tome la molestia en realizar la toma de datos ni la toma de mediciones y por lo tanto pues puedo llegar a tener errores considerables. ¿Dudas hasta aquí, chicos? De mi parte no, profe. De la mía tampoco, profe. Okay. ¿Y los demás? De mía tampoco, profe. Ninguno por el momento. Ok. Ok. Entonces, esto nos lleva básicamente a los tipos de incertidumbres de mediciones directas, ¿verdad? Básicamente van a existir dos tipos de incertidumbres para esas mediciones directas, que son el método de evaluación tipo A, ¿verdad? Que es un análisis estadístico, ¿verdad? De la serie de mediciones, y el tipo B, ¿verdad? Que corresponde a maneras de estimar
la incertidumbre. ¿Ok? Con respecto a este incertidumbre tipo B, ¿verdad? Entonces, en realidad, vamos a estimarlo a partir de observaciones repetidas, ¿ok? Mediante decisión científica basada en la información disponible acerca de la variabilidad, ¿ok? Para este incertidumbre tipo B, ¿verdad? Puede comprender valores de mediciones anteriores, experiencias o conocimiento general del comportamiento y propiedades de los materiales y los instrumentos utilizados, especificaciones del fabricante, certificaciones de calibración, incertidumbre asignada a los valores de referencia procedentes de libros o manuales, normas o literatura, así como la misma resolución del instrumento. ¿Ok? Para calcular la resolución de un instrumento, vamos a determinarla de la siguiente forma. ¿Ok? Vamos a definirla. Espérense porque tengo problemas. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a definir la forma de medir mi incertidumbre. ¡Wow! Denme un momento porque esto ya no se me está convirtiendo bonito. Ya entendí. Es que se me actualizó el Office y bueno. Entonces ahora, ya entendí. Ahora se resalta y no sé. Bueno, estaba más contento con el anterior. Ok, bueno. Entonces, como les decía, bueno, nuestra incertidumbre va a estar asociada a esta información que tenemos en la ecuación. Ok, pero va a depender de dos cosas. O sea, va a depender de si el instrumento es analógico o si el instrumento es digital. Si mi instrumento es analógico, ok, la forma de determinar mi incertidumbre va a estar dada por la mínima unidad entre raíz de 3. La mínima unidad que puedo medir con el instrumento. ¿Ok? Y si es digital, va a ser exactamente la mínima unidad entre 2 raíz de 3 también. ¿Ok? Noten que lo que cambia es un 2 adelante de mi ecuación. ¿Dudas? Profe, justo eso le iba a No, preguntar profe. yo. ¿Por qué un 2? Porque la resolución es más exacta de un instrumento que es digital que un instrumento que es analógico, ¿verdad? Entonces eso nos provoca que cuando se hace toda la deducción matemática para eso, tenemos un 2 adelante de la incertidumbre, de la raíz de 3 en este caso. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que es muy sencillo. Vamos a suponer que queremos medir el diámetro de un cilindro con un vernier
cuya medida más pequeña es 0,05. ¿Qué es esto que está acá? La medida más pequeña es lo que conocemos como la resolución. ¿Ok? La medida que se obtiene es 5,435 centímetros. O sea que para determinar el valor de esa incertidumbre, vamos a agarrar la mínima medición, o sea, la resolución, entre raíz de 3. ¿Ok? Aquí termina mi valor. No, ahí no termina mi valor, ¿verdad? Debo de reportarlo de manera correcta. ¿Ok? Entonces, la forma de reportar esto sería, entonces, diámetro, ok, es igual 5,435 hoy no, 5,435, ok, más menos 0,03 centímetros, ¿verdad? Recordando entonces las cifras significativas, aquí tenemos una única cifra significativa, por lo tanto tengo que redondear este resultado que está acá, de tal manera que me queda reportado así. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver, ok, esta era, ok, una medición donde solamente pues lo que tengo es una resolución instrumental. Vamos ahora a hablar de qué pasa con la incertidumbre tipo A, ok. Entonces, la incertidumbre tipo A, ¿verdad? Nos va a relacionar con la estadística. O sea, entonces, con esta incertidumbre, yo debo sacar la desviación estándar muestral entre el número de datos. Imagínense entonces que yo tengo un vernier y que el vernier de la vez pasada, lo que le realicé fue, pues, una repetición de datos, ¿verdad? Medí 3 veces los datos. Ok, para eso entonces voy a calcular el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ok. De tal forma que al final, bueno, pues lo que voy a tener es una tablita muy similar a esta, ok. Cuando calculo entonces la incertidumbre tipo A para este instrumento, lo que voy a tener es la desviación estándar entre raíz de 3. ¿Por qué entre raíz de 3? ¿Qué tipo de instrumento era con el que se realizó la medición? Analógico. Analógico. Okay, raíz de 3 porque es un instrumento. Okay. Aquí estamos correctos, hasta aquí estamos bien. Sí, profe. Ok. Al final, ojo, porque puede que un instrumento solo tenga, o puede que una medición solo tenga, ok, voy a abrir aquí un pequeño paréntesis. Okay. Okay. ¿Cuáles eran las mediciones directas entonces? ¿Mm? Chicos,
Chicos, Las directas son las que se hacen utilizando un instrumento, profe. exactamente. Cuando hago estas mediciones, hay incertidumbre. ¿Ok? Puede ser tipo B, que es la que está asociada directamente al instrumento. Resolución instrumental. Ok. Puede ser solo tipo A, que es la que está asociada a patrones estadísticos. O puede ser A más B. Cuando yo tengo incertidumbre A más B, digo que tengo incertidumbre estándar. ¿Ok? Y entonces mi incertidumbre estándar va a ser el resultado de la incertidumbre de A, de tipo A al cuadrado, más la de tipo B al cuadrado. ¿Ok? Veamos un ejemplo. ¿Ok? Para el caso anterior, ¿verdad? Teníamos una incertidumbre que era esta, la tipo B, que estaba asociada a la resolución instrumental. Y la tipo A, que era la que estaba asociada a los patrones estadísticos. Al final, cuando las meto en una raíz cuadrada y le saco el valor, lo que voy a obtener es, pues, mi valor. O sea, que la forma en la que yo debía reportar de manera correcta el diámetro, en este caso, que es repeticiones, es igual a 5,40 y 400 algo, dejémoslo en 5,4, que no recuerdo, más menos 0,05 centímetros. ¿Okay? La forma correcta de reportar esta información. ¿Hasta aquí hay dudas? No, profe. Ok, perfecto. ¿Y los demás? No, profe. Ok, perfecto. Profe, una pregunta. ¿Incertidumbre combinada y relativa de prácticamente es lo mismo? ¿O no? No. Bueno, sí, exactamente. La incertidumbre estándar, que en realidad no es incertidumbre combinada, ¿verdad? Esa incertidumbre estándar es una forma de representar nuestros datos. La incertidumbre relativa va a ser otra manera de representar esa información. ¿Y cómo la vamos a representar? ¿Verdad? Entonces, va a ser el producto de la medición directa X, ¿verdad? Que es una cantidad dimensional, ¿verdad? Entonces, va a ser cuando nosotros estemos calculando lo que corresponde a la incertidumbre relativa, lo que vamos a calcular entonces es la incertidumbre estándar de la medición entre el promedio de esa medición. Ok, entonces, por ejemplo, considera el caso del cilindro, ¿verdad? Que teníamos anteriormente, cuya incertidumbre estándar estaba ahí, ¿verdad? Y el diámetro era ese. Entonces, lo que vamos a calcular era esa desviación entre ese valor, de tal forma que al final lo que iba a tener es, pues, este dato que tengo aquí precisamente. ¿Ok? Es parecido, es una forma de representarlo, pero en realidad no es tan
no es tan cierto que es igual. ¿Ok? Y entonces, eso nos lleva a recordar por qué no es tan cierto que es igual. Entonces, la forma de representar el resultado de la medición directa, ¿verdad? Si es una incertidumbre relativa, entonces le agrego el 1 más el valor de la incertidumbre relativa. Y si no, simplemente el dato más menos el valor de la incertidumbre que había escrito, ¿verdad? Son formas o son técnicas de representar esa información, ¿verdad? No quiere decir que una esté mal con respecto a la otra. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Noten que siempre trabajamos para reportar con el valor promedio de la información. ¿No hay dudas? No. Ok, con esta información que tienen aquí, por favor, tienen 5 minutos para calcular la incertidumbre. Noten que hay repetibilidad y hay resolución instrumental. O sea, entonces, ¿qué vamos a calcular aquí? ¿Cuál tipo de incertidumbre? ¿A, B o estándar? Chicos. Sería estándar, profe, ¿no? Estándar, ¿verdad? Ok, 5 minutos para que calculen eso, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Listos? Sí, profe. Ok, vamos a sacar a U de 1. Ok. ¿Cómo sacamos a U de 1? Sería la resolución instrumental entre, pues básicamente, raíz de 3 o raíz de 3, ¿verdad? En este caso sería 0,01 entre el voltaje. El voltímetro es un instrumento digital. Entonces, es 2 raíz de 3. ¿Cuánto da este valor? Profe, a mí me da 0,0003, pero no sé si está bien. Vamos a ver. Con 4 ceros, ¿verdad? Me dijo. Sí, Ajá, perfecto. Ahora vamos a sacar a U de 2. Ok. En este caso sería la desviación estándar. ¿Cuánto les dio la desviación estándar? Vamos a ponerle V porque en realidad estamos trabajando con voltajes. ¿Cuánto sería la desviación estándar, chicos? Creo que, bueno, a mí dio 0,007. ¿Cuántos ceros? 0,007. 3 ceros. Sí, Ok. Entre raíz del número de datos, que en este caso es 5. Ok. ¿Cuánto da ese valor? Profe, 0,003. 0,003. Así, con 3 ceros. Exacto, profe. ¿Ok?
Y entonces ahora vamos a sacar la desviación estándar del voltaje. Ok, sería básicamente 0,0003 al cuadrado más 0,003 al cuadrado. La desviación estándar, entonces, para el voltaje, ¿cuánto daría? A mí me da 0,003. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para reportar ese valor, tenemos que reportar entonces que el voltaje es igual al promedio de estos datos. ¿Cuánto es el valor promedio de estos datos? Profe, Ujú. ahí en la desviación estándar del voltaje, ¿no fue que le puso un cero de más al 0,003? No era con tres ceros. ¿A este o a este? Eh, al que dice USV, donde, el que está con la raíz cuadrada. Este. Es, Este. ajá. 3 ceros y 2 ceros, ¿no? Esa fue la información que ustedes me dieron. Que son los resultados de este y de este, ¿verdad? Ah, ok, ok, sí. Ujú. ¿Cuánto da esto? ¿El promedio de esto? Profe, eso da 4,99. Bueno, eso me dio a mí. 4,99 más menos 0,003 volts o voltios. Profe, a mí me dio 4,999. Sí, 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 sí. 999, 99, ¿verdad? En realidad, bueno, pues esto tiene 4 cifras, esto debería tener un 9 aquí también, tiene razón. Y pues estamos listos con eso, con la desviación estándar. Y la tipo A y la tipo B. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Mi parte no, profe. Ok, ¿los demás? No, profe. Ok, entonces, ahora presten atención porque lo que sigue sí es un poquito más complejo. Ok, necesita muchísima atención. Ok, vamos. Profe, Ajá. una consulta. En el caso, digamos, cuando tenemos un instrumento que puede ser analógico o digital, digamos, y no nos especifican qué es, cómo lo tomamos. Pues en ese caso nosotros debemos de indicarle qué tipo de instrumento es. Ah, ok, gracias, profe. Ok, vamos con las incertidumbres de mediciones indirectas. Ok, entonces, las mediciones indirectas son todas aquellas donde nuestro mensurando buscado no se determina por medio de un instrumento, sino que está en función de otras magnitudes que se miden directa o indirectamente. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, ¿verdad? El tiempo de reacción. Para el tiempo de reacción, dice que yo debo calcular 2 veces la distancia entre el valor de la gravedad y meterlo en una raíz cuadrada. Eso quiere decir que yo tengo que realizar cálculos para encontrar ese valor indirecto de mi medición como tal. ¿Okay? ¿Okay? Algunas consideraciones, ¿verdad? Que se deben de tener en cuenta para realizar la estimación de la incertidumbre de la medición indirecta
son las siguientes, ¿ok? Primero tienen que estar relacionados con una función matemática para yo poder realizar un cálculo de este tipo, ¿verdad? Obviamente cuando yo calculo estos valores, también intervienen la función de relación que son conocidas, ¿verdad? O sea, las incertidumbres estándar también van a participar. Y tengo que considerar que obviamente, pues las constantes físicas de mis variables no se van a tratar de la misma forma, sino que simplemente, pues, no las voy a tocar. ¿Ok? Entonces, si las variables, ¿verdad?, de la incertidumbre son aleatorias, van a estar dadas por esta ecuación matemática que tengo ahí, que en realidad es genérica. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué es lo que debo hacer yo para calcular mi incertidumbre de mediciones indirectas? Bueno, debo definir el mensurando, ¿verdad?, establecer el modelo físico para poder identificar las magnitudes de entrada y definir el modelo matemático, identificar las fuentes de incertidumbre, cuantificar las variables de cada fuente y determinar la incertidumbre estándar. ¿Ok? Yo sé que suena muy complejo así en puras palabras y por eso vamos a trabajar pues con un ejemplo, varios ejemplos para que ustedes lo encuentren. ¿Ok? El primer ejemplo, ¿verdad? Es un experimento en movimiento, ¿verdad? Se toma un objeto y se coloca una superficie inclinada a 10 grados de la horizontal y al calcular la componente de la aceleración gravitacional se obtiene, ¿verdad?, el siguiente valor. Luego, cuando se suelta al reposo, entonces vamos a registrar el tiempo de caída de la partícula en esa magnitud física que está ahí. ¿Ok? De tal forma, ¿verdad?, que a partir de la información anterior vamos a tener que la ecuación que nos va a ayudar a calcular la posición es pues esa que está ahí. Deme un momentito, por favor. Okay. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer paso número 1, calcular el valor de X, en este caso que X es la posición, ¿ok? Y yo tenía, pues anteriormente, que X es igual a 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, que X es igual a 1/2 por 1,691 metros sobre segundos al cuadrado por 0,774 segundos elevado al cuadrado. O sea que X va a tener un valor de 0,5242 metros. Esto que tengo acá va a ser mi valor para X.
¿Ok? Después, ahora sí, vamos a calcular pues el valor de mi incertidumbre como tal. Ok, para eso pues obviamente voy a usar la ley de propagación de la incertidumbre. Ok, que entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Ok, dice que mi función llamada, ok, posición en este caso, ¿verdad? Voy a derivar con respecto a la función A por la incertidumbre de A, todo esto elevado al cuadrado, más de la función llamada posición, voy a derivar con respecto a T por la incertidumbre de T elevado al cuadrado. Recordando que mi ecuación es esta. Y este valor de un medio, pues no lo voy a tocar, ¿verdad? Porque es una constante. Ok, entonces ahora sí voy a determinar y voy a decir, voy a trabajar con las derivadas. Ok, y voy a decir, para la primera parte de la ecuación de la función con respecto a x, vamos a derivar con respecto a la aceleración. Ok, en este caso, présteme atención. Cuando yo digo que voy a derivar con respecto a algo es porque solo voy a tocar ese a. O sea que un medio y t al cuadrado se quedan exactamente iguales. ¿Ok? ¿Qué dice la ley para una derivada de una potencia? ¿Ok? Dice que pasa el exponente al frente y el nuevo exponente va a ser el exponente actual, el exponente pasado, menos 1. ¿Ok? O sea, ¿a qué está elevado este A? De aquí, chicos. Está elevado a la 1. Ajá, entonces el 1 pasa adelante y 1 menos 1 0. y cualquier potencia a la 0 es. 1. Ok, exactamente. Ok, y entonces voy a tener un medio por 0,7874 segundos elevado al cuadrado por 1. ¿Cuánto da eso? Profe, me dio 0,31, redondeado, de Ajá, punto cifra. 0,31, muy bien. 0,31 en este caso, serían segundos al cuadrado, ¿no? Ahora vamos con la otra. De la función posición vamos a derivar con respecto a t. O sea que un medio y a se quedan iguales. ¿Qué pasa con t? ¿A qué está elevado? Al cuadrado, profe. Entonces, ¿qué pasa con ese 2? Vas a multiplicar y se le resta 1, ¿no? Ah, y 2 menos 1 es. Y sería 1, entonces quedaría con la potencia 1. Ajá, como usted exactamente. Entonces, simplifico en este caso, un medio por 2 es 1, ¿verdad? Y al final, entonces me queda 2. Ah, no, perdón, ese 2 no. Me queda como A por T.
En este caso sería 1,691 metros sobre segundos al cuadrado por 7.874 segundos. Y esto me va a dar igual a, ¿cuánto da eso? 1,33, profe. 1,33 metros sobre segundos. Ok, hasta aquí ya tengo este pedazo y tengo este pedacito. Ok, ahora voy a seguir entonces con el resto de la ecuación. Y ahora sí. Voy a decir entonces 0,31 segundos al cuadrado por la incertidumbre de la aceleración. ¿Cuánto da esa incertidumbre de la aceleración? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era, chicos? 0,001. Exactamente. 0,001. Todo esto elevado al cuadrado más, ahora sí, 1,33 por la incertidumbre de el tiempo. ¿Cuánto era? 0,0002. Ajá, exactamente. 4 ceros, ¿verdad? En total. Sí, profe. Ok, todo esto en una raíz cuadrada. ¿Cuánto da ese valor? 0,0004, profe. 0,00. Cero, Otro cero más. sí, 4. Ok, metros. Verifiquen ese dato, por favor. Sí, profe, a mí me da igual. Voy a corroborar, nada más. Ujú, muy bien. Ok, entonces, ahora lo último que nos queda es reportar nuestro valor como corresponde, ¿verdad? Nuestro valor de X era 0,5242. 5.242 más o menos 0,004 metros. ¿Dudas? ¿Dudas con el ejercicio? De mi parte no, profe. Ok, los De demás. la mía tampoco, profe. Ok, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a trabajar con este y en la otra sección están como las indicaciones. Entonces, copien la información de ser necesario o tómenla en foto o no sé cómo trabajan ustedes y me avisan cuándo puedo pasar la página, el slide, más bien en este caso, para ponerle la otra información.
Vamos a ver. Mm. Bueno, la magnitud del bloque de madera creo que no es un problema, ¿verdad? Volumen es igual. Promedio del ancho por el promedio del largo por el promedio del espesor. El volumen en este caso estaría determinado por 2,920 centímetros por Profe, no es 2,925. Ok, tiene razón, me equivoqué. 2,925 por el largo, que es 7,225 por el espesor, que es 2,912 centímetros. Profe, 915. Ay, Dios mío, imagínese. Imagínese, hoy es martes y todavía no me he despertado. ¿Cuánto hace volumen? 61,6031. 61,60 centímetros cúbicos. Ok. Ahora, dice, determine la incertidumbre del volumen del bloque. Okay, en este caso, bueno, pues para nosotros la incertidumbre del volumen va a estar determinada por de una función llamada volumen. Vamos a derivar con respecto al ancho por la incertidumbre del ancho elevado al cuadrado más de una función llamada volumen. Vamos a derivar con respecto al largo por la incertidumbre del largo elevado al cuadrado, todo esto, más de una función llamada volumen con respecto al espesor por la incertidumbre del espesor elevado al cuadrado. ¿Ok? De tal forma entonces, bueno, de que si mi ecuación es, ¿verdad? Esta. Entonces voy a comenzar a derivar con respecto a esta información, ¿verdad? O sea, de la función derivada del volumen con respecto al ancho, ¿cómo me quedaría esa derivada? Largo por espesor, nada más, profe. Largo por espesor. O sea, que eso sería, ¿cuánto es el valor del largo? 7,225. Correcto. 7,225 por 2,900. Hay 15. Ok, gracias. Ok. Y eso me quedaría, ¿cuánto hace valor?
21,06. Ok, 21,06. Ahora vamos a hacer lo mismo con respecto a el largo. Y en ese caso, ¿cómo quedaría? Y sería ancho por espesor. Ancho por espesor, exactamente. ¿Cuál es el valor del ancho? 2,925. 2,925 por 2,915. ¿Y cuánto da eso? 8,53. 8,53 centímetros cuadrados, ¿verdad? De nuevo, vamos a repetir el mismo procedimiento, pero esta vez para de la función llamada volumen con respecto al espesor, y entonces en este caso sería el largo por el ancho, y en este caso sería 7,225, ¿cierto? ¿Sí? Por 2,925. ¿Sí? Ok, ¿cuánto da eso? 21,13, profe. 21,13. Ok, y ahora sí, lo que hago es que lo voy a meter, pues, en mi respectiva raíz. Sería, ¿cuánto da el primer dato? 21,06. 21,06 por incertidumbre del ancho, ¿verdad? Que en este caso era 0,04. ¿Sí? Al cuadrado más... ¿Cuánto da el segundo valor? ¿8, qué era? 8,53. 8,53 por el espesor del largo, que era el mismo, más 21,13 por la incertidumbre del ancho, del espesor, perdón, que es exactamente la misma para todas. ¿Cuánto da ese valor? Profe, a mí me dio 0,1. O sea, por eso les estoy preguntando, puede que sí. ¿Cuánto les dio? Sí, a mí también me dio eso. 0,1 centímetros cúbicos. Ok. Entonces, el valor a reportar del volumen, ¿cuánto nos había dado el volumen inicialmente? El valor como tal, 61,60. Sí, pero Más o menos 0,1, okay, cierro paréntesis, centímetros cúbicos. Ok. Aquí está. Volumen es igual a 61,60. Profe, Ajá, debería ser 61,6, ¿verdad? Por la cantidad de cifras significativas. exactamente, a eso es lo que voy. ¿Ok? Si yo expreso esto de manera correcta, tengo que expresarlo como 61,6
más menos 0,1 centímetros cúbicos. ¿Ok? El siguiente punto. Determine la densidad del bloque de madera. ¿Ok? Entonces, la densidad es igual a masa entre volumen. La densidad es igual a 45,05 entre 61,6 centímetros cúbicos. ¿Qué puse aquí? Ajá, está muy bien. ¿Ok? ¿Cuánto da el valor de la densidad entonces? 0,73. 0,73 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? Y ahora dice, determine la incertidumbre de la densidad del bloque. ¿Verdad? Entonces, ahora sí. La incertidumbre de la densidad es igual de una función llamada densidad. Vamos a derivar con respecto a la masa por la incertidumbre de la masa elevado al cuadrado más de la función llamada densidad con respecto al volumen por el incertidumbre del volumen, todo esto elevado al cuadrado. Ok, vamos primero entonces con la masa. Ok, si la ecuación es esta, ¿cómo queda la derivada de eso? 1 sobre el volumen, profe. 1 sobre volumen, exactamente. Entonces, en este caso sería 1 sobre 61,6 centímetros cúbicos. Y esto es igual a 0,016. 0,0016. Ah, no, profe, solo con 2 ceros. Dos ceros, ok. Así. Ajá. Ok. Ok. Ahora, para la segunda parte, que sería con respecto al volumen, aquí hay que tener cuidado, porque tenemos la derivada de un cociente, que en este caso, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es decir, densidad es igual a masa por volumen a la menos 1 para lograrlo subir. ¿Ok? ¿Qué dice la regla? Pasa el exponente adelante y le resto 1. Menos 1, menos 1. ¿Cuánto sería el nuevo exponente del volumen? -2, profe. Menos 2. Y lo devuelvo a su posición original. O sea, esto quedaría como menos masa entre volumen al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la derivada de esa función. Ah, ok, profe. Entonces siempre que hay fracción se va a hacer de esa forma. ¿Sí? Exacto. Ah, ok, ok. En este caso sería menos 45,05 gramos entre 61,6 centímetros cúbicos elevado al cuadrado. ¿Cuánto da este valor? Menos 0,01. Ok, está bien, Menos- verifica. Ok. ¿Podrían verificar el dato? Si es correcto. Sí, me da igual.
Y ahora sí, nos volvemos al tema de la densidad. Perdón. De la incertidumbre de la densidad. En este caso sería, pues, la incertidumbre es la derivada de la masa. ¿Cuánto era que daba eso? 0,016, ¿verdad? Por la incertidumbre de la masa, que era en este caso 0,01, más menos 0,01 por la incertidumbre del volumen. ¿Cuánto daba? 0,1. Sí, 0,1, profe. 0,1 al cuadrado. Ok, ¿cuánto daba esto? Profe, a mí me da 0,001. Con 3 ceros en total. Sí. Ok. Ok, muy bien, 0,01. ¿Estamos listos? Y ahora vamos a expresar el valor de la densidad. Que la densidad, entonces, ¿cuánto nos había dado la densidad? 0,73. Ok, está correcto. Más o menos, ¿verdad? 0,01. Estamos sobre centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta para el ejercicio. Profe, en ese caso habría que... Ahora hay que redondearlo a las cifras significativas correctas, ¿verdad? Sí, Andy, me decía. Andy, fue. Sí, profe. ¿Qué me ibas a decir? Ok, en ese caso habría que rellenar con ceros. Ajá, exactamente. Hay que rellenar con ceros. ¿Ok? 0, en realidad es un 0 lo que nos hace falta. Podemos dejarlo así, que no nos va a afectar, ¿verdad? Podemos dejarlo tal como la expresión está. ¿Sí? O los ceros son más bien. ¿Ok? Cualquiera de las dos respuestas estaría correcta. ¿Dudas, chicos? De mi parte no, profe. Perfecto. ¿Y los demás? De mi parte todo claro, profe. Yo estoy bien, profe. Ok. Para esta semana, entonces lo que les quedaría como evaluación sería realizar el cuestionario número 2, ¿verdad? Se supone que recuerden que hasta hoy tienen tiempo para entregarme la experiencia 1 y hasta la próxima semana tendrían tiempo de realizar el quiz número 2. Ok, si no tienen más dudas, pues... Profe, Ajá. la presentación usted la sube al TEC digital, ¿verdad? Desde ayer está ahí subida. No tienen los apuntes, Ah, ok. pero ahora nada más Ajá. cambio. Ok, gracias. Profe, Ajá. la presentación solo la tiene que subir una persona. Lo de la presentación. ¿Cuál presentación? ¿La experiencia? Bueno, lo de la experiencia de la presentación solo lo sube una de las personas. Sí, solo una única persona. Cuando una persona la sube,
inmediatamente se registra lo que las dos personas trabajando. Profe, Ujú. es que sobre eso tengo una duda. Es que en mi grupo, pues mi compañera lo subió, pero luego tuvimos una corrección y digamos que yo, yo me había olvidado que mi compañera lo había subido, entonces yo lo resubí con la corrección, pero no sé si aplica esa corrección para los dos o es que Sí, ella. lo que queda ahí es la última versión que ustedes subieron. Ah, ok, está bien. Entonces, sí, está todo bien. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda más? De mi parte no, profe, estoy claro. Ok. Profe, esta presentación ya editada sí la va a subir al TEC Digital. Sí, está la pasada, pero nada más lo que hago es que le cambio el link y listo y se acabó. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues espero que haya sido de provecho la sesión del día de hoy y nos vemos en la próxima sesión por este link a esta misma hora. Espero que se encuentren bien. Asegúrense de mantener todos los protocolos de salud, higiene y limpieza y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Ya, profe. gracias. Profe.